Bienvenidos a un nuevo video, donde hablaremos sobre los hidrocarburos, energía, industria y sostenibilidad global. Hoy nos adentraremos en el tema más influyente de la geopolítica, la economía y el medio ambiente, los hidrocarburos. Estos son la fuerza motriz invisible que impulsa nuestra civilización moderna, desde el transporte hasta los objetos cotidianos que nos rodean. Sin embargo, esta dependencia vital viene con un costo monumental, obligándonos a confrontar el mayor desafío del siglo XXI, el cual es la sostenibilidad. En los próximos 10 minutos desglosaremos la complejidad de estos compuestos, exploraremos su origen, su papel insustituible en la industria y examinaremos de cerca la triple amenaza ambiental que representan, tanto para el clima, el agua y la biodiversidad. Ahora bien, hablaremos sobre su definición y características de los hidrocarburos, qué son y cómo se forman. Químicamente, los hidrocarburos son la forma más simple de compuestos orgánicos. Están compuestos exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno. La versatilidad del átomo de carbono le permite unirse a otros átomos de carbono, formando cadenas largas, ramificadas o estructuras de anillo. Esta capacidad de polimerización es lo que genera la inmensa variedad de hidrocarburos, desde un simple gas hasta un sólido denso. Ahora bien, en el proceso geológico, su existencia en la Tierra es resultado de un proceso que duró millones de años. Se originaron a partir de la materia orgánica, principalmente organismos microscópicos como el plancton y las algas, que estaban depositadas en cuencas marinas. Esta materia se enterró bajo capas de sedimento. En las profundidades, la acción combinada de la presión extrema y las altas temperaturas actuó como una olla a presión geológica. Este proceso, conocido como catagénesis, convirtió la materia orgánica primero en una sustancia cerosa llamada querógeno y finalmente en las mezclas que conocemos como petróleo crudo y gas natural. Por esta razón, son clasificados como recursos no renovables. Ahora hablaremos sobre sus características clave. Las características físicas y energéticas que éste tiene. La clave de su utilidad radica en dos características fundamentales: variedad física y alta densidad energética. En la variedad física se presentan en los tres estados: gases, líquidos y sólidos. En los gases, que son los gas natural, que es como el metano, que alimentan nuestras cocinas y calefacciones. En los líquidos, el petróleo y la gasolina, el combustible estándar para el transporte. Y en los sólidos, el asfalto y las ceras usados en construcción y productos especializados. Ahora bien, en la segunda característica, que es la alta densidad energética, esta es una característica más valiosa. El petróleo crudo y el gas natural almacenan una cantidad masiva de energía química por unidad de volumen. Cuando se queman, la reacción exotérmica libera esta energía de forma eficiente y controlada, siendo la razón por la que dominan los sistemas de transporte global. Continuamos con la clasificación e importancia industrial de los hidrocarburos. Su clasificación estructural. Químicamente, la industria los organiza principalmente en hidrocarburos alifáticos e hidrocarburos aromáticos. Los alifáticos tienen cadenas de carbono abiertas y son la base de los combustibles. Aquí encontramos los alcanos, que son solo enlaces simples como el metano y el propano, y los alquenos, que son con dobles enlaces esenciales en la producción de plásticos. Y en los hidrocarburos aromáticos se caracterizan por contener el anillo de benceno, lo que les confiere una gran estabilidad, aunque son cruciales para fabricar químicos especializados, explosivos y disolventes. Son significativamente más tóxicos y volátiles que los alfáticos. En el proceso industrial y su extracción y refinación, la cadena de suministros, el viaje de los hidrocarburos es un proceso industrial de enorme complejidad. La extracción implica la perforación en tierra o las sofisticadas plataformas marinas. En la tecnología ha evolucionado para ascender a yacimientos no convencionales,
dando paso a técnicas controversiales como el fracking, que esta técnica inyecta millones de litros de agua y químicos a alta presión para fracturar la roca y liberar los hidrógenos y carbonos. Una vez extraído, el petróleo crudo llega a la refinería, donde ocurre la magia de la separación de la torre de destilación fraccionada. El crudo se calienta y a medida que sube por la torre, los diferentes hidrocarburos se condenan a distintas alturas, según su punto de ebullición, separándose en productos de valor: los gases en la cima, la gasolina, el queróseno, el diésel y finalmente los residuos pesados como el asfalto. Su importancia en la economía. Este es el motor de la economía global. La revelación de estos compuestos es innegable. Si observamos la matriz energética mundial, los combustibles fósiles como el petróleo, gas y carbón todavía representan más del 80% del consumo energético global. Esta es la energía que mantiene encendidas las ciudades, que alimenta la industria pesada y sobre todo que permite el funcionamiento del transporte marítimo, aéreo y gran parte del terrestre. Su importancia en la industria, la petroquímica, es que además de ser combustibles, son la materia prima fundamental para la petroquímica. Son los monómeros que crean los plásticos y polímeros que encontramos en envases textiles sintéticos como el poliéster y componentes de vehículos. En el gas natural, como el metano, es la base para la producción de amoníaco, que es el insumo principal de la vasta industria de fertilizantes nitrogenados, haciendo posible la alimentación de miles de millones de personas. También son esenciales en la industria farmacéutica y de la salud, pues están presentes en solventes, productos sanitarios y la base de muchos medicamentos. Los hidrocarburos no solo encienden el motor del coche, sino que son el ladrillo de la civilización material moderna. Continuamos con sus aspectos negativos y riesgos ambientales. Ahora bien, ya llegamos a un punto muy importante de estos hidrocarburos, que son pues los aspectos negativos que tienen en el medio ambiente. Llegamos al aspecto más crítico de nuestra presentación. La dependencia de esta fuente de energía plantea una triple amenaza a nivel planetario que no podemos ignorar. La primera amenaza es la amenaza climática y atmosférica, ya que ahí está la contaminación atmosférica y climática. El principal problema es su combustión. Cuando quemamos los hidrocarburos para obtener energía, generamos calentamiento global. El subproducto inevitable es el dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Más allá del CO2, que debemos considerar el metano. Las fugas de metano en la infraestructura de gas son un contaminante mucho más potente que el CO2 en el corto plazo, actuando como un poderoso acelerador del cambio climático. El deterioro de la calidad del aire. Las combustiones incompletas o con impurezas existen en óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Estos gases reaccionan en la atmósfera para formar lluvia ácida y smog fotoquímico, afectando directamente la salud pulmonar de las poblaciones en áreas urbanas e industriales. El siguiente, que es la contaminación hídrica y el suelo. La contaminación no solo ocurre en el aire, sino en la extracción y el transporte. En los derrames de petróleo, donde los accidentes, ya sean en alta mar por buses cisternas o tierra por rotura de oleoductos, resultan en derrames catastróficos. El petróleo, al ser hidrofóbico, forma una capa impenetrable sobre el agua, asfixiando la vida marina. El crudo es tóxico, destruye los ecosistemas de manglares y marismas y deja una huella tóxica que puede tardar décadas en remediarse. La contaminación del fracking. La técnica de fraccionamiento hidráulico tiene un impacto hídrico doble. Requiere enormes cantidades de agua dulce y, lo que es peor, genera un subproducto de agua residual altamente contaminada por hidrocarburos y químicos que, si no se gestiona correctamente, se pueden filtrar e inutilizar los acuíferos subterráneos
que sirven como puente de agua potable. El siguiente es la pérdida de biodiversidad. Finalmente, en el ciclo de los hidrocarburos se afecta la biodiversidad. Los tóxicos para especies. En el mar, el petróleo destruye el plumaje de las aves y las membranas de las larvas y huevas de peces. En tierra, la toxicidad de los derrames en el suelo compromete toda la cadena alimentaria. Fragmentación de hábitats. La simple necesidad de infraestructura, carreteras de acceso, gasoproductos, oleoductos y refinerías resulta en la destrucción y fragmentación de los hábitats naturales, lo que aísla a la población de fauna y compromete la viabilidad de las especies. Ahora bien, llegamos a la última parte de este video informativo sobre los hidrocarburos, la transición y el futuro. La realidad es que mientras los hidrocarburos sigan siendo indispensables a corto plazo para ciertos sectores, la dirección es irreversible: la transición energética. El futuro requiere una acción decidida en 3 áreas: aceleración de renovables, que es aumentar la inversión en solar, eólica e hidrógeno verde para descarbonizar la red eléctrica global. La electrificación y eficiencia: reemplazar los motores de combustión interna por vehículos eléctricos, implementar normativas de eficiencia energética más estrictas en la industria y la vivienda. Y por último, en las tecnologías de mitigación, desarrollar e implementar la captura y almacenamiento de carbono para neutralizar la emisión de la industria que, por su naturaleza, no pueden electrificarse de inmediato. Los hidrocarburos nos impulsaron en la era moderna, pero ahora enfrentamos la necesidad de evolucionar más allá de ellos. El desafío es gestionar esta transición de manera justa y rápida, asegurando la seguridad energética sin comprometer la salud futura en nuestro planeta. Muchas gracias por su atención y profundo interés en este video explicativo sobre los hidrocarburos. Hasta la próxima.